Bueno, muy bien. A ver los que se están ubicando. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16. ¿Ya estamos allí? Entonces no ha llegado sino una persona. Espérenme. Éxodo 14, versículo 13 al 16. Denle ahí. Listo, dice así. Entonces, normalmente cuando yo tengo esta enorme responsabilidad de la enseñanza, yo busco un versículo que nos introduzca de pronto en algún reto que nos propone la vida con la enseñanza que yo estoy dando, o que el Señor me permite dar mejor. Miren lo que dice acá. Dice, y estas son palabras de Moisés. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Es lo que les está diciendo Moisés al pueblo de Israel cuando van corriendo y los vienen persiguiendo los egipcios. Eso es lo que él les dice a ellos. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Entonces quiero invitarlos a que cerremos un momento los ojos. Esto, cuando a mí me toca la enseñanza, a veces como que el Señor me pone allí algunas cosas y hoy vamos a hacer unos cambios que espero no generen mucho problema, pero quisiera ponerlos a ustedes a que oremos un momentico teniendo en mente lo siguiente, y es que muchas veces nosotros estamos como que tenemos una relación con el Señor y el Señor nos ha hablado y nosotros como que no entendemos y seguimos allí quietos y seguimos orando y tal vez lo que el Señor le está diciendo a usted hoy es, ¿por qué clamas a mí? Muévete. ¿Por qué clamas a mí? Haz algo. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta la vara y extiende tu brazo. De pronto el Señor hoy le está diciendo a usted, oiga, usted tiene que hacer algo. Le he venido diciendo, le he venido repitiendo, pero ¿por qué clamas a mí? Entonces lo quiero invitar a que usted y yo oremos con ese sentido de entender qué es lo que el Señor nos ha venido diciendo y tal vez nosotros todavía no lo hemos hecho. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Nuestro querido Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado hoy de reunirnos en torno a esta tu palabra, Señor. Gracias por la posibilidad que tú nos das, Señor, de estar aquí hoy reunidos. Por la posibilidad que tú nos das hoy de estar aquí, Señor, con esta manada de hermanos, Señor, del cielo. De hombres y mujeres que buscan en ti tu guía, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 150 que todo lo que respira alabe al Señor. Que todo lo que respira alabe al Señor. Y no me canso de pensar que esa es la reunión más importante que nosotros podemos llegar a tener, porque es la reunión contigo, Señor. Las demás reuniones que tengamos durante esta semana son reuniones con hombres, pero esta es una reunión contigo, Señor. Como hace un rato lo veíamos, Señor, nos invitas a que participemos contigo de la cena, de compartir, Dios mío, Señor, pero sobre todo de entender que el sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario nos da la salvación, nos abre la puerta para llegar al reino de los cielos, nos permite, Señor, sentarnos a la mesa con el Salvador. Si hoy, Dios mío, Señor, tú te dignas en aclararnos qué es lo que nos has venido diciendo y repitiendo, pero que no hemos hecho, yo te pido que tu palabra se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro querido Jesús de Nazaret, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén. Veamos un poquito la situación. Entonces, esto simplemente a manera introductoria es, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, después de que han durado una enorme temporada allí. Después de que José hizo, digamos, todo lo que hizo, se volvió el primer ministro en Egipto, estuvo allí el pueblo de Israel, duró una cantidad de años y el pueblo de Israel ahora sale de Egipto, están siendo perseguidos y están, como lo decimos, entre la espada y la pared. En este caso, entre el mar y los soldados egipcios. Y claro, Moisés, un hombre de Dios,
un hombre que tiene una relación con el Señor, les dice a estos hombres, no tengan miedo. Me estaban poniendo el micrófono, no tengan miedo, tranquilo, no tengan miedo. Le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor lo que está diciendo hoy es, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas crucen sobre el terreno seco. Dios me iba a coger a los israelitas y los iba a levantar como en una nube y los iba a pasar al otro lado. Los que tenían que caminar eran ellos. Los que tenían que mover a sus esposas y a sus animales eran ellos. Los que tenían que cargar eran ellos. Y Moisés tenía que levantar la vara en el nombre del Señor. Estamos estudiando el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Vamos a ver hoy todo el capítulo 5, pero quiero que esto lo tengan de manera introductoria. Y yo he puesto por título a esta enseñanza, manos a la obra. Manos a la obra. ¿Sí? No nos quedemos ahí. La enseñanza le he puesto como título hoy, manos a la obra. Y yo quiero, digamos, hacer un paralelo entre la tarea que se proponía hacer Salomón, la enorme tarea que se proponía hacer Salomón, y lo que seguramente Dios le ha venido diciendo a usted y a mí. De pronto Dios le ha encomendado a usted una obra en el trabajo. Como trabajador a usted le ha propuesto una obra. De pronto le ha propuesto una obra en el estudio. De pronto le propone una obra en la iglesia. De pronto le propone una obra en la iglesia de sirva en la iglesia, de haga cosas en la iglesia, de preste sus dones al servicio de la congregación. Y usted está ahí atornillado suavemente a la silla. De pronto le ha puesto una tarea en su familia. De pronto le ha puesto una tarea en el campo personal o espiritual. Y yo quiero pensar en eso. Quiero hoy pensar, independientemente de la tarea que el Señor le haya puesto en otros campos, en esa tarea que el Señor nos ha puesto absolutamente a todos, y es que nosotros tenemos la responsabilidad enorme de construir nuestro templo para el Señor, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo. Nuestra vida y nuestro cuerpo debe ser un templo para el Señor, donde el Señor sea exaltado, ¿cierto? Donde el Señor sea exaltado. Y la pregunta es, y quiero preguntárselo de forma categórica, ¿qué podemos esperar de usted? Los que estamos alrededor suyo, los esposos, las esposas, los hermanos, los hijos, los compañeros de trabajo, los compañeros de iglesia, los compañeros de ministerio, los compañeros de la vida, ¿qué podemos esperar de usted? ¿Qué podemos esperar de usted? La vida le pregunta a usted, ¿yo qué puedo esperar de ti? ¿Qué puedo esperar de ti? ¿Que te quejes? ¿Que saques disculpas? Administrativamente uno dice dos cosas, o da resultados o da disculpas, no las dos. O da resultados o da disculpas. Nos hemos vuelto en lo segundo, muy expertos en algunos casos. Entonces, ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué podemos esperar de ti como joven, como hombre mayor, como esposo, como esposa, como trabajador, como hermano, como creyente? Como una persona que está viniendo hoy por primera vez a la iglesia, ¿qué puedo esperar de ti? ¿Qué puedo esperar de ti hoy en tu matrimonio? ¿Qué podemos esperar de ti hoy? Y esa respuesta usted la tiene que dar, no yo, porque el Señor me la está haciendo a mí también. Y para poder responder eso, la respuesta es sencilla. ¿Qué dones le ha dado a usted el Señor? ¿Qué dones le ha dado a usted el Señor? Si usted se pone a evaluar los dones que el Señor le ha dado, entonces, en función de los dones que el Señor le ha dado a usted, es lo que esperamos de ti, es lo que espera el Señor de ti, porque para eso te los dio, para que los administres y los pongas en el servicio al Señor. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Volvámonos un poco a la historia de Salomón, haciendo un recuento rápido, Salomón es el tercer rey del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Bueno, realmente de las 12 tribus podría ser el segundo, el primero fue su papá David, porque Saúl tuvo una situación distinta. Entonces, él llega a ser nombrado como rey de Israel. Rey de Israel. Y el rey David había tenido la intención de construir el templo del Señor.
No como los egipcios, que construían pirámides para que una vez que ellos murieran, los egipcios hacían dos cosas. Destruían lo que el rey anterior o el faraón anterior había hecho y construían algo más grande y más imponente para que supuestamente lo recordaran. Aquí lo que se quería hacer era construir un templo. Pero el Señor le dijo a David, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo Salomón. Y ahí vamos a arrancar la enseñanza de hoy. Entonces, por favor, acompáñeme usted al primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, de forma muy activa. De forma muy activa. Y le pido que usted esté pensando en dos tareas. Usted debe estar pensando en este momento en dos situaciones, en dos preguntas. Cuando uno lee la Biblia es activa, uno debería decir, bueno, ¿el Señor qué me va a decir hoy? Yo le he hecho dos preguntas. Oiga, ¿será que el Señor le ha dicho a usted que haga algo y usted lo que se ha quedado es de rodillas? Pues el Señor le está diciendo hoy a usted, discúlpeme, solamente soy el emisario, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Necesito que te pongas a hacer cosas. Y la segunda es, bueno, ¿y qué cosas voy a hacer? Bueno, ¿qué podemos esperar de ti? Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, miren lo que dice acá. Preparativos para la construcción del templo. El rey Hiram de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David. Así que él, que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le envió una embajada. ¿Eso qué quiere decir? Pues había un rey que era cercano, seguramente de terrenos relativamente cercanos. Habían mantenido una muy buena relación, que era el rey Hiram, rey de Tiro, y el rey David, rey de Israel, habían tenido una muy buena relación. Y el rey Hiram de Tiro se entera que ahora el rey es Salomón. Entonces él le manda ¿qué? Una embajada. Él le manda una embajada con un mensaje, seguramente con un mensaje de lástima que tu papá haya muerto y qué bueno que ahora el rey seas tú, porque es mejor tener amigos que enemigos. Lo que querían era básicamente construir una muy buena relación. ¿Qué podemos decir del rey de Hiram? Primero, históricamente podemos decir que el rey de Hiram había sido aliado de los filisteos. Entonces, ¿quiénes eran los filisteos? Aquellos, Goliat, los filisteos incircuncisos, esos mismos, esos mugres, listo. Entonces, Hiram había sido aliado de los filisteos anteriormente. Pero después hizo las paces con el rey David y establecieron una muy buena relación de reyes de reinos cercanos. Adicionalmente, el rey Hiram mandó a los fenicios a que enseñaran al grupo a los israelitas varias artes que ellos sabían hacer y que los de Israel no tenían. Entonces compartió el conocimiento. Y participó en la construcción del templo. Es lo que podríamos decir de él, ¿cierto? Participó en la construcción del templo. Sigamos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así. ¿Qué le responde Salomón a esta embajada que mandó el rey de Tiro? En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que, debido a las guerras que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor al Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Bajo su dominio. Y hemos hablado varias veces que el rey David era un rey de la espada puesta al cinto. Era un rey que había comandado muchas batallas. Fue un rey que incluso estando Saúl como rey persiguiéndolo, David había sido nombrado rey, pero todavía no había tomado posesión de su trono. Se metió a la cueva de Saúl y creo que se llevó una jarra o algo así, un utensilio, botilito, y le dijo, mire, yo lo pude haber matado. O sea que era un hombre arriesgado. Pero nos podemos acordar de algo más de David. Claro, David se enfrentó a Goliat. Nos acordamos que David se enfrentó a Goliat, ¿no? En el nombre del Señor, dijo. Filisteo incircunciso. Un tipo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más experto en la guerra. Y David, un joven, simpático, pequeñito, se enfrentó a Goliat y lo mató. Este era David. David era el mismo que había ido varias veces a la guerra y había mandado a sus ejércitos a la guerra. Una vez se quiso meter en el furor de la guerra y sus comandantes le dijeron, no te puedes meter allá porque te pueden matar y perdemos toda la autoridad.
Este era el rey David. Pero el rey David no pudo construir el templo, porque el Señor le dijo, eso no lo vas a hacer tú. Y en medio de todas estas guerras, la pregunta es, bueno, ¿y quién le da la paz a uno? Y si ustedes leen ahí en el versículo 3 dice, palabras de David. Tuvo que esperar hasta que ¿quién? No hemos llegado. Tuvo que esperar hasta que ¿quién? Hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. A veces nos desgastamos en guerras y en batallas innecesarias, ¿cierto? Pero ¿quién nos da la paz? El Señor nos da la paz. El Señor nos da la paz. Y la pregunta es, bueno, y si el Señor nos da la paz, entonces ¿por qué andamos tan afanados? ¿Por qué? Si el Señor nos da la paz, ¿por qué andamos tan afanados? Si el Señor nos da la paz, ¿por qué nos venimos afanados a la iglesia peleando? Si el Señor nos da la paz. ¿Por qué? Porque nos perdemos en los quehaceres de la vida, ¿verdad? Nos perdemos en el afán. Creemos que nosotros somos los comandantes últimos en jefes de nuestra vida y que parece ser que estamos equivocados. Parece ser que estamos equivocados. Después de que muere David, la alianza entre los dos reinos continúa manteniéndose. Continúa esa alianza ahora con Salomón. Como les decía ahorita, Irán manda una embajada seguramente para darle las condolencias por la muerte de David y para felicitar al rey Salomón. Para felicitar al rey Salomón porque ahora es el rey del pueblo de Israel. Sigamos mirando a ver qué pasa. Miren lo que pasa aquí. Y viene un poco lo que yo quiero desarrollar con esa enseñanza es, bueno, ¿y yo cómo hago para poner manos a la obra? Tengo dos preguntas que me acaba de hacer este señor, que se demoró en ponerse el micrófono. Dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué le ha dicho a usted el Señor que haga y usted no ha hecho? Y la segunda es, ¿qué podemos esperar de usted? Entonces vamos a construir la respuesta a través de esta historia. Acompáñenme al primer libro de Crónicas, capítulo 25. Quiero que veamos allí todo. Y quisiera hacerles una pregunta de pronto en situación de los niños. A veces los niños se encaprichan con cosas, ¿no? Creo que todos tenemos aquí hijos o mínimos sobrinos, ¿cierto? Hijos o mínimos sobrinos. Hay unos que tienen nietos, etc. Y hay unos que son hijos todavía. Y entonces no hay nada más complicado para uno de papá cuando un hijo le pide a uno algo y ojalá el niño se ponga caprichoso y el niño quiere obstinadamente eso, ¿cierto? Quiere obstinadamente eso. Obstinadamente eso. Yo tengo una historia de un amigo que tenía un niño como de 7, 8 años y entonces un fin de semana el papá le dijo, vamos a ir a visitar a la abuelita a Tunja. ¿Sí? Entonces, por favor, el fin de semana nos vamos a ir a visitar a la abuelita a Tunja. Y el niño, yo quiero ir a la piscina. Yo quiero ir a una piscina. Vamos a ir a visitar a la abuelita a Tunja. Y hay una foto del tema y todo lo demás. Y el papá, que no, que vamos a ir a visitar a la abuelita, que ella está en Tunja, entonces vamos para Tunja el fin de semana porque hace rato que no la visitamos. Que no, que yo quiero ir a una piscina. La siguiente foto es un niño con un salvavidas en el parque de Tunja, esperando la piscina. Porque así somos a veces, ¿no? Como que nos encaprichamos en algo. Pero nos pasa a todos. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos 2 y 3. Y estamos hablando de un rey que tenía autoridad y que podía mover recursos. Y mire lo que hizo el rey David. Puesto en pie, el rey David dijo, puesto en pie la autoridad. Imagínense, piénsenlo un poquito. El rey David, la autoridad, el comandante en jefe del ejército, el rey del pueblo de Israel, todas las tribus escuchándolo, los ancianos escuchándolo y él delante de ellos. Puesto en pie, el rey David dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrada de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. Cuando Dios me dijo, ¿ya tenía qué? Ya tenía todo listo. O sea, lo dejaron con los crespos hechos. Como decimos en el argot popular, ¿no? Ya tenía todo listo. El niño, nos vamos para la piscina, salvavidas, toalla, gafas. La siguiente foto en el parque de Tunja con el flotador.
¿Y la piscina? ¿Se imaginan ustedes? David ya tenía todo listo. Cuando el Señor me dijo, tú no me construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. ¿Quién está por encima de nosotros? Los judíos usan la kepá, ¿cierto? Se la ponen en la cabeza. Y el símbolo de la kepá para los hombres es que siempre hay alguien superior a ellos. Siempre hay alguien más arriba. Y en este caso es el Señor. Siempre hay alguien más arriba. Usted ve al primer ministro de Israel en una reunión con la kepá. Siempre hay alguien superior a él. Siempre hay alguien superior a nosotros. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Y la recomendación es, busquemos una respuesta, ¿cierto? Y vamos a encontrar la respuesta en un hombre que fue llamado, este hombre tiene el corazón como el del Señor, que es David. Y él repite sus palabras, tú no me construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. El Señor tiene una razón para todo. Esta frase puede ayudarnos a entender la obediencia que debemos demostrar a Dios, ¿cierto? O la podemos ver como un buen consejo. Pero cuando esta frase viene del hombre que Dios llamó conforme a mi corazón, creo que es más que una recomendación. Si hay un hombre que en la palabra de Dios fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y este hombre actuó de una forma diferente, aceptando la voluntad de Dios, yo creo que es más que una recomendación. Yo creo que es más que una recomendación. Entonces, el primer punto que yo quiero que usted tenga en cuenta es que para poder hacer lo que tenemos que hacer, que para poder movernos, que para poder dar fruto en lo que tenemos que hacer y de lo que se espera de nosotros, lo primero que usted y yo tenemos que hacer, es, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y allí creo que nos cuesta trabajo a la gran mayoría. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces no está tan sintonizada, o no, más bien nosotros no estamos tan sintonizados con la voluntad del Señor. Y yo les pido que pensemos en esto. Si un rey que tenía una relación con el Señor, un rey que era querido por el Señor, que había sido respaldado por el Señor, que había pasado por tantas pruebas, que había demostrado el poder del Señor, tenía todo listo para construir, porque la palabra lo dice. Ya tenía todo listo. Ya tenía todo listo. Ya había listado los recursos. Que el Señor le dice, no, usted no la va a construir. O sea, él también estaba para tomarle la foto ahí en el parque de Tunja. Ya tenía todo listo. Y el Señor le dice, no vas a construir el templo. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es, aceptemos la voluntad del Señor. Aceptemos la voluntad del Señor. Y tal vez allí nos cuesta porque somos a veces un poquito caprichosos. A veces somos unos niños un poco necios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí nos están diciendo, aceptar la voluntad del Señor. Primer punto, aceptar la voluntad del Señor. Segundo, volvamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 4 y 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la voluntad del Señor. Y aquí estoy hablando para todos, para los que son creyentes y para los que no. Porque los que no también vamos a estar enfrente del Señor, porque también vamos a ser llamados por Él. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice así. Sigue hablando Salomón. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes. ¿Quién? El Señor mi Dios. Y en esto quiero que entremos allí como en mucho detalle. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios. Pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Y aquí hay varias cosas que son importantes considerarlas. Ovidio aquí varias veces lo ha dicho. Entonces, ¿cómo sentimos paz? Entramos a internet, entramos al banco y hay plata en la cuenta. Sentimos paz. Esa paz es ficticia.
dura 29 días, porque el siguiente mes, ¿cierto? De hecho, dura como 4 días. A uno le pagan y a la semana siguiente ya, bueno, otra vez, ración de soldado. Nos apretamos el cinturón. Salomón le comenta a Irán que ahora goza de paz y se propone construir el templo. Él quiere decir, cuando dice Salomón que tiene paz, es como decir, oiga, no hay nada que temer. En este momento no hay nada que temer, dice Salomón. Ahora no hay nada que temer. Estamos en absoluta paz. No me persiguen ni siquiera las calamidades. Pero volvamos un poquito. Va a construir un templo, ¿cierto? Va a construir un templo. O sea que tiene que conseguirse materiales, piedra, madera, materiales rústicos. Empecemos a pensar un poquito, ¿no? A analizar. Construcción de la casa. Todos aquí hemos tenido en algún momento algún semestre de albañiles. Todos. ¿Cierto? Mínimo nos ha tocado barrer. Semestre de albañiles. Entonces, tiene que construir madera, tiene que conseguir madera, tiene que conseguir piedra, materiales rústicos. ¿Alguien no se ha astillado con un pedazo de madera? Materiales rústicos. Y duele. Lo ponen a barrer, se me metió una astilla. ¿Cierto? Lo ponen a lavar la loza, se corta los dedos con un cuchillo. O sea, ve que la cocina es el campo minado, ¿no? Allá hay cosas que cortan, calientes, frías. O sea, eso es un campo minado para uno. Segundo, tiene que conseguir ahora joyas. Porque le va a colocar, al templo le va a colocar oro y plata. Ah, piedras preciosas. Tienen que trabajar las piedras preciosas. O sea, que el mismo que es el administrador de los materiales rústicos tiene que administrar los materiales preciosos, ¿cierto? Como nos toca a todos. Como nos toca a todos. Nos tocan las partes complejas, pero nos tocan también algunas cosas que requieren un poquito más de cuidado. La relación con la esposa, guantes de seda. ¿Cierto? Guantes de seda. La relación con la esposa. Y todo esto tiene que administrarlo. Y lo que está diciendo Salomón es, gozamos de paz. Tenemos paz por todas partes. Y yo digo, oiga, ¿cómo se atreve a decir que tiene paz por todas partes un hombre que va a construir una obra que tiene tantos riesgos? ¿Cierto? Tantos riesgos. ¿Qué pasa si de pronto está construyendo la obra y viene y lo atacan unos enemigos? Ah, no, tengo paz por todas partes. Bueno, ¿y si viene unas lluvias? ¿Y si viene una peste? ¿Y si el rey Salomón se enferma? Y él dice, tenemos paz por todas partes. Y aquí viene el segundo punto, que se lo recomiendo a usted, y es contar con la voluntad de Dios. Lo primero es aceptar la voluntad de Dios. Lo primero es aceptar la voluntad de Dios. Y lo segundo es contar con la voluntad de Dios. A veces, creo que Andrea lo ha dicho varias veces, lo hemos dicho en el Ministerio de Parejas, las personas están orando porque se van a casar y no eso, mejor dicho, ven a ese señor como el príncipe azul y ella la princesa y eso, un idilio. Se casan y en los 2 meses están peleando, pero yo pensé que era el príncipe azul. Tiene sus partes negras, empieza a descubrir que tiene sus partes oscuras, como todos, absolutamente todos. Yo pensé que ella era una princesa, a veces tiene partes de bruja, como todas, ¿cierto? Nos pasa. ¿Por qué? Porque a veces perdemos que es la voluntad de Dios y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y es que el matrimonio nos pule, ¿no? La vida nos pule, porque el Señor no quiere que nos quedemos como estamos. Moisés está orando y le dice, no se preocupen, no van a volver a ver a esos egipcios. El Señor le dice, claro, levante la vara y haga que crucen. El trabajo lo hace usted, porque usted hace lo posible y yo lo imposible. Yo soy Dios. ¿De acuerdo? Primero, aceptar la voluntad de Dios. Segundo, contar con la voluntad de Dios. Salomón contaba con la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque tenía una relación con el Señor. Usted no puede aceptar la voluntad de Dios y contar con la voluntad de Dios si usted no tiene una relación con el Señor. Si usted no tiene una relación con el Señor, pues eso se le vuelve paisaje. Pero no es así. Y tal vez como nos reímos de las cosas que yo digo, es porque como que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. No sé, a mí no me pasa. No, si todos han pasado por ahí. Todos. Digan que no. Un poco lo que quiero que entendamos es que yo tengo que tener una relación con el Señor, pero una relación donde Él es mi Señor.
Él no es mi ayudante, Él no es mi ayuda idónea, Él es mi Señor. Y si David, que era el hombre que tenía un corazón como el Señor, aceptó la voluntad del Señor, pues nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la voluntad del Señor. Segundo, contar con la voluntad del Señor. Bueno, continuemos a ver qué termina de pasar acá. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 6. ¿En qué vamos? En que Salomón, orgulloso, contento, dispuesto, disponible, aceptando la voluntad del Señor y contando con la voluntad del Señor, dice, voy a construir un templo para el Señor, en honor al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 6. Dice así. Le está diciendo al rey de Hiram, al rey de Tiro, al rey Hiram. Ahora pues ordena que se talen para mí cedros del Líbano, pues mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Y entonces aquí hay dos cosas. Uno dice, oiga, pero Salomón está dando una orden como un poco compleja. ¿Cómo así que talen para mí si es el rey? O sea, le está dando una orden al otro rey cuando los dos están en la misma posición. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que del terreno, del sitio, del lugar donde se van a sacar esos cedros y esos cipreses, esa parte era cobertura del pueblo de Israel. Entonces por eso le da esa orden. ¿Cuál es la respuesta de Irán? Y yo quiero que analicemos más adelante. No, de una vez, más bien. ¿Qué característica tiene Salomón? Así el rato. ¿Cuál es la característica más importante de Salomón? Administrador, ¿qué más? Sabiduría, ¿cierto? Salomón era un hombre sabio. Salomón era un hombre sabio. Salomón era el hombre más sabio que había sobre la faz de la tierra y que ha existido en todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, más sabio era el hombre. La sabiduría de Salomón en temas humanos siempre la hemos visto como algo importante, como algo preponderante en temas humanos. ¿Cómo se ve? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se ve que un tipo tan sabio le pida ayuda a otro? Uno podría decir, no, pues más o menos normal. Más o menos normal. No, no es tan normal. A veces los creyentes somos un poquito orgullosos, ¿no? Y por ahí le he escuchado una frase de video que dice, es que pretendemos hacernos cirugía al corazón abierto nosotros mismos. Somos orgullosos. Y este hombre, que es caracterizado como el hombre más sabio, pide ayuda. Entonces el tercer punto es, tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Porque cuando usted no pide ayuda, usted está demostrando lo contrario a sabiduría. ¿Qué es qué? Orgullo. Tenemos que pedir ayuda. Hay momentos en los cuales necesitamos pedir ayuda. Necesitamos pedir ayuda. Necesitamos pedir que alguien nos levante los brazos, que alguien nos asista en lo que nosotros no sabemos hacer o no hacemos bien. Y aquí lo reconoce el rey Salomón y se demuestra su conocimiento y su sabiduría, porque dice acá, tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera también como los sidonios. Los sidonios eran expertos en talar madera. Salomón sabía dónde estaba la madera, pero él sabía quién podía ayudarle para entregar la madera. Y quiero hacer sobre esto colocarle suma a este espacio, porque a veces nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. A veces nos cuesta trabajo pedir ayuda. A veces somos duros para pedir ayuda. A veces nos estamos ahogando y no pedimos ayuda. No pedimos ayuda. Y por ahí pedimos ayuda, mandamos un mensaje de chat. ¿Alguien me podrá ayudar? Se le está encendiendo la casa, le manda un mensaje de chat a los bomberos. Orgullosos. Somos orgullosos. Mira lo que dice aquí, Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 7 y 9. Mira la respuesta del rey Hiram. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje. He recibido tu petición. Yo te proporcioné toda la madera de cedro y de pino que quieras,
Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques. Y allí se desatará para que la recojas. Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte. Mire, este hombre era tan sabio, Hiram, en el trabajo de la madera, que dice, oiga, Salomón me está pidiendo que yo le entregue la madera, que yo la corte. Además de cortarla, se la voy a transportar. O sea, le está dando un consejo adicional que tal vez ni siquiera Salomón había considerado en su momento. Pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda y a veces cuando pedimos ayuda, la persona a la cual estamos comentando nuestra situación nos va a decir algo en lo cual no habíamos pensado. Tenemos que saber pedir ayuda, porque de lo contrario estamos demostrando orgullo. Orgullo. Como dicen las abuelitas, ¡ay, quién lo crió! Sí, abuelita, pero tal vez está equivocada. ¿Quién lo crió? Tenemos que saber pedir ayuda. No tenemos una confirmación, y ese es otro punto importante, no tenemos una confirmación de que Irán tuviera una relación cercana con Dios. Sin embargo, demuestra que Salomón sí la tiene y aprecia al Dios de Salomón. Tal vez cuando usted y yo tenemos una relación con el Señor, otras personas pueden ver en nosotros algo diferente. No en usted ni en mí, sino en nuestra relación con el Señor. Y esa es la tarea. Es la tarea. La respuesta de Irán, primero hace un análisis de la petición que le hace el rey Salomón. Lo analiza y después le da una respuesta. Le envió obreros y materiales para la construcción. Considera los detalles adicionales, pero quiero que entendamos un poquito quiénes eran los sidonios, para que podamos como entender a quién le estaba pidiendo ayuda el rey Salomón. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 27. El libro de Ezequiel, capítulo 27, versículos 1 al 8. Para que entendamos quiénes eran estos hombres, estos sidonios, a quienes le estaban pidiendo ayuda, y para que entendamos que no era un pueblito más pequeño, que no era una nación a la cual Salomón quisiera o pudiera subyugar a su antojo. ¿Ya estamos allí? Ezequiel capítulo 27. Mi Biblia no tiene Ezequiel. Ezequiel capítulo 27. ¿Ya estamos ahí? Bueno, ya llegaron 2 personas. Esperemos otro ratito. ¿Listo ya? Dice así. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre. Dedícale este canto fúnebre a Tiro, ciudad asentada junto al mar y que trafica con pueblos de muchas costas lejanas. Mire quién era esa ciudad de Tiro, de la cual el rey Hiram era el monarca. Entienda un poquito la situación. Así dice el Señor omnipotente. Tu ciudad de Tiro pretende ser hermosa y perfecta. Tu dominio está en alta mar. Tus constructores resaltaron su hermosura. Con pinos del monte Senir hicieron todos sus entablados. Con cedros del Líbano armaron tu mástil. Con encinas de Basán construyeron tus remos y con cipreses de Chipre ensamblaron tu cubierta, la cual fue decorada con incrustaciones de marfil. Con lino bordado de Egipto hicieron tus velas y estas se sirvieron de bandera. De las costas de Elisá trajeron telas moradas y rojas para tu toldo. Oh Tiro, tus remeros vinieron de Sidón y de Arbad. A bordo iban tus propios timoneles, los más expertos de alta mar. O sea, esta era una ciudad importante. Hasta en eso es sabio el rey Salomón. Él sabía a quién pedirle ayuda. Entonces otra cosa que usted tiene que considerar es, claro, pide ayuda. Sepa quién se la va a pedir. ¿A quién le va a pedir usted ayuda? No le pida usted ayuda al compinche, al mugre, al angelito, no. Pídale ayuda a alguien que le pueda a usted dar un consejo y una recomendación sabia. No lo que usted quiera escuchar. No lo que usted quiera escuchar. No lo que usted quiera escuchar. Salomón debe en consecuencia establecer un lugar donde va a recibir la madera, donde va a recibir los recursos y debe encargarse también de pagar por esos recursos. Entonces el siguiente punto es, usted tiene que aceptar la ayuda. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? A ver cómo vamos en los puntos, habíamos dicho. El primero, acepte la voluntad del Señor. Aceptemos la voluntad del Señor. El segundo,
contar con la voluntad del Señor. El tercero, pida ayuda. El cuarto, sepa a quién pedirle ayuda, sea sabio a quién pedirle ayuda. Y el quinto, acepte la ayuda. Acepte la ayuda. Acepte que le ayuden. Acepte que alguien le diga algo en lo cual estás equivocado. Por ahí no es. Pero, por ahí no es. Pero, por ahí no es. ¿Cierto? Y hoy me pasó una cosa particular con un hermano de sangre. Llamé para saludarlo, me contaron que había hecho alguna cosa por ahí. ¿Y qué más? Bien. Ah, ¿qué más? Bien. Oiga, me contaron que hizo tal cosa. Ah, no, sí, pero uno cuando cree que ha hecho cosas que no son tan buenas, las oculta. No, no dice nada, se queda callado. Y eso nos pasa a todos, ¿no? Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Como el niño que mandan por los roscones. El niño lo mandaron por los roscones. Y yo con la boca llena de azúcar llorando. Me los robaron. ¿Cierto? Me los robaron. Pretendemos que podemos ocultar las cosas. Pretendemos que podemos ocultar las cosas. Pide ayuda. Acepte la ayuda. Porque la ayuda, ¿sabe qué? Viene con una respuesta favorable. Viene con una respuesta favorable para usted. Y usted tiene que trabajar. Aceptar la ayuda quiere decir trabajar. Quiere decir hay que hacer lo que hay que hacer. Quiere decir, bueno, rey Salomón, yo le voy a mandar la madera, le voy a transportar la madera, usted me dice dónde hay que entregarla, pero usted le paga a mis obreros. Eso lo tiene que hacer el rey Salomón, ¿cierto? Bueno, sigamos mirando. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 10 y 11. Así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba. Y Salomón, por su parte, año tras año le entregaba a Hiram como alimento para su corte 20.000 cargas de trigo y 20.000 medidas de aceite de oliva. ¿Quiénes hacen mercado en el supermercado? Me imagino que todas las mujeres. ¿Sabe cuánto vale un frasquito de aceite de oliva? 20.000 medidas de aceite de oliva. Hartas, ¿no? Costoso. ¿Cierto? ¿Cuánto sería eso en dinero? ¿Cuánto sería eso en dinero? Hasta Salomón aceptó la ayuda del rey Hiram. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. Cuando usted se compromete a algo y usted cumple, hay paz. Hice maltrato, hay paz. Tranquilo, hay paz. No se preocupe, hay paz. ¿Por qué no tenemos paz en nuestra nación? Ahí está la respuesta. Tratados que no se cumplen. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Salomón actuó en consecuencia de lo que Dios le había establecido. Y este es un desafío para nosotros como creyentes en nuestro testimonio personal. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sigamos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos 13 y 14. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros. Bueno, vamos, 30.000 obreros. 30.000 obreros de las empresas más grandes del mundo, General Electric, 250.000 obreros. 250.000 trabajadores alrededor del mundo. Empresas grandes, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía, 290.000 hombres, ¿cierto? Está en todas partes. Y aquí este hombre tiene que reclutó a 30.000 obreros de todo Israel. Póngase usted a pensar en eso. 30.000 obreros. ¿Cómo manda usted un mensaje para 30.000 personas? ¿Cierto? Sin medios electrónicos, sin internet, sin tablas de Excel. Y tablas de Excel. Sin tabla de Excel. Bueno, 30.000 obreros. Los envió al Líbano en relevo de 10.000 al mes. De modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adoniram. ¿Usted entiende lo que estaba haciendo este hombre? Dividió esos 30.000 hombres en 3 grupos y dijo, ¿listo? Trabajan en grupos de 10.000. En grupos de 10.000. De 10.000 en 10.000. Trabaja este grupo de 10.000, se va a descansar el siguiente y se relevan. O sea que cada grupo, un grupo trabajaba en enero, abril y así sucesivamente. Trabajaba un mes, descansaba 2 meses. Un poquito lo que hacen los ujieres en algunos casos, ¿cierto? Se hacían relevos.
¿Usted cómo controla 10.000 hombres a ver si llegaron? Que a veces a Jorge le toca ahí, el Ujier vino, no ha llegado. Siguiente. Y son 8 por grupo. Y son 10.000. 10.000, imagínense. Este hombre tiene unas capacidades interesantes, ¿no? Unas capacidades interesantes. Salomón empleó a algunos israelitas para trabajar la madera y para tallar la piedra. Además, en unos trabajos absolutamente complicados, unos trabajos rústicos, unos trabajos de esfuerzo físico, complicados. Ahora, listo, y usted dice, bueno, trabajan de 10.000 en 10.000. Bueno, aliste el alimento para 10.000 hombres 3 veces al día. Aliste agua para 10.000 hombres. Aliste enfermeras y cuidado para 10.000 hombres. ¿Dónde van a dormir esos 10.000 hombres mientras están allá trabajando? ¿Cierto? EPS, sindicato, etcétera. Complicado. ¿Cierto? Era una tremenda administración. A veces cuando nosotros nos metemos en grandes proyectos, esos son los proyectos del Señor, son grandes para nosotros. Vaya, pida disculpas. Lo ve uno como, no, yo prefiero trabajar con los 10.000 hombres. ¿Cierto? Orgullo. Utilizó cuadrillas de 10.000 hombres, no trabajaban de tiempo completo. Y David y Salomón pudo haber hecho algo diciendo, oiga, este trabajo es para construir un templo en honor al Señor. Él podría haberse aprovechado de ellos. Él podría haber dicho, no, aquí no les voy a pagar, por ejemplo. Pudo haberlo hecho. O los pudo haber trabajado en unos turnos más esforzados. No lo hizo. Era un hombre sabio. Pero sigamos a ver qué otros recursos tenía este señor Salomón, el rey Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15 y 16. Salomón tenía en las montañas 70.000 cargadores y 80.000 canteros. 70.000 cargadores y 80.000 canteros. Había además 3.300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. En los trabajos a veces nos tocan unos comités, ¿no? Y somos 5 o 6, no nos ponemos de acuerdo. Y aquí eran 3.300 capataces. O sea, en términos generales, tenía 80.000 más 70.000 más 30.000 más 3.300. Harta gente, ¿no? Mucha gente. Y el Señor le dio sabiduría para administrar todos esos recursos. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor lo ponga a usted enfrente de una obra, el Señor le va a dar las capacidades. Lo que pasa es que no confiamos en el Señor. Aceptar su voluntad. Tenemos que aceptar su voluntad, pero también tenemos que pedir ayuda. ¿Sabemos a quién le debemos pedir la ayuda? Aceptar la ayuda. Aceptar la ayuda. ¿Por qué Salomón tenía tanta gente a cargo? Yo lo busco, no lo busquen, yo les leo. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 17 al 19. ¿Qué más estaba haciendo el rey Salomón? Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Gesar, Bet-Jorón, la de abajo, Balad y Tadmor, en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. Hizo muchas obras, porque él contaba con el respaldo del Señor. Si usted y yo contamos con el respaldo del Señor, ¿qué se puede esperar de nosotros? Ya vamos construyendo un poco mejor la respuesta, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué dones le ha dado a usted el Señor? A Salomón le dio sabiduría. ¿Qué le dio a usted? Nobleza. ¿Qué le dio a usted? ¿Qué le dio a usted? Y de pronto los tenemos allí guardados como unos tesoros y vamos a ir a buscarlos y están envejecidos. Los dones que el Señor nos ha dado. Sigamos. Primer libro de Reyes, versículo 5. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 17. Ya vamos a terminar. Y ese es un tema importante. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. De la mejor calidad. ¿Qué quiere decir la mejor calidad en piedra? ¿La más bonita? No. La más resistente. ¿Cómo mido la resistencia de la piedra? La menos porosa, la más pesada, peso específico, etcétera. ¿Cierto? Los cimientos.
los cimientos. Es muy posible que Salomón estuviera presente durante la colocación de los cimientos. Es muy posible que Salomón hubiera estado directamente coordinando dónde y cómo colocar esas piedras tan grandes como cimientos del templo. Es muy posible que lo hubiera estado ahí. ¿Por qué? Porque era importante. ¿Por qué? Porque él tenía sabiduría, porque él tenía conocimiento. Él estuvo allí seguramente. Para nosotros debe ser una prioridad colocar buenos cimientos. Y ese es el último punto sobre el cual debemos tener presente. Y es que no podemos descuidar lo fundamental. No podemos descuidar lo fundamental. Aquí hace unos días estuvo Carlos Rodríguez enseñándonos a que hay que aprender a descansar, ¿cierto? Un balance. Y algo que es particular. Hay personas que quieren, hombres que están en 15 ministerios y pasaron solicitud para estar en el ministerio de mujeres también, ¿cierto? Nos queremos meter en todo. Nos queremos meter en absolutamente todas las cosas. Pero la pregunta es, ¿y no será que el que usted se meta en tantas cosas está haciendo que usted descuide lo fundamental? Y este es el último punto. No descuide lo fundamental. No descuide lo fundamental. No descuide colocar los fundamentos. No descuide colocar los fundamentos. Y a los pastores se les reclama mucho porque a veces, estando obviamente en una posición pública, pasa algo con su familia y pasa algo con sus hijos y la gente les cae con ese dedo, digamos, acusador para señalarlos. Y su error fue que descuidaron lo fundamental. Por estar al servicio de la comunidad, descuidaron lo fundamental. No podemos descuidar lo fundamental. No podemos descuidar la educación de nuestros hijos. Y nos hemos propuesto un reto y lo hemos hablado varias veces. A los niños, 10, 11, 12 años, quien debería darles el curso de vida deben ser sus papás. Sus papás deberían de traer aquí a sus hijos y decir, este joven se quiere bautizar. Ya hizo el curso de vida, yo se lo di. Yo se lo di. Y les aseguro que eso marca una pauta diferente en la vida de nuestros hijos. Pero tenemos que hacerlo. No porque yo lo diga. Tenemos que hacerlo porque es importante, porque es lo fundamental. Porque es lo fundamental. Los obreros de Salomón e Irán, junto con los que habían llegado de Gebal, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Y finalmente ustedes saben que el templo fue construido. Y a veces cuando uno piensa que una obra es construida, uno supone que nació como por arte de magia, porque uno como que no estuvo allí. Pero cuando usted hace parte de la situación, se da cuenta que el costo es diferente. Tiene un conocimiento un poquito más profundo de la situación. Y esa es mi invitación hoy. Empezamos haciendo dos preguntas. Empezamos haciendo una pregunta de ¿qué es lo que el Señor a usted le ha dicho varias veces que usted todavía no ha hecho? Y la segunda es, bueno, ¿y qué podemos esperar de usted? Y creo que estos puntos hoy nos ayudan a darle un poquito de marco de referencia a esa respuesta que usted y yo debemos construir, porque el Señor le va a responder. Así como el Señor le dijo a David, tú no vas a construir el templo, le dijo a Salomón, tú lo vas a construir. Y Salomón se puso en la tarea para la construcción del templo. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Qué va a hacer usted ahora en la construcción de su templo, de su vida espiritual, en el cuidado propio de que su vida sea un templo para el Señor? ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? Bueno, aquí tiene una pauta que el Señor hoy nos enseña a todos y que yo lo invito a que la tenga en cuenta. Porque, como decíamos ahorita, esta cita es importante porque las demás citas que vamos a tener son con hombres. Esta cita es con Dios. El que lo invitó a la cena fue el Señor. Y el que hoy trae este mensaje a través de un hombre pecador como yo es el Señor. No son mis palabras, coja usted y lea el texto, revíselo, repase. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a terminar. Yo voy a leerles un versículo. Le pido a la niña de sonido que nos ayude colocando de fondo un himno para que oremos. Y yo le pido que usted hoy, en este momento, como que recapacite un poquito sobre la situación de su vida y trate de dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué es lo que el Señor a usted le ha dicho que no ha hecho?
Se lo ha dicho de diferentes formas, a través de diferentes personas, y usted no lo ha hecho todavía. ¿Qué podemos esperar de usted? ¿Qué podemos esperar de usted? Entonces, cierre sus ojos. Y aquí donde yo voy a leer, Salomón, coloque su nombre. Coloque su nombre. Cuando yo diga Salomón, coloque usted su nombre. De fondo, con el sonido de la lluvia, coloque usted su nombre allí. Y tú, Salomón, en este caso, y tú, Eliseo, Daniel, Ovidio, Edwin, Alejandra, Faisal, coloque usted su nombre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce a Dios. Y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo tu corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Los voy a leer otra vez. Creo que esto resume todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Señor Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Pues el Señor escudriña todo tu corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario tuyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, yo te quiero dar las gracias, papá, por este momento que tú nos permites compartir, Señor, en medio de la lluvia de fondo, donde tú hoy nos hablas, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, donde tú nos envías una flecha, Dios mío, Señor, al blanco de nuestra vida, recordándonos que posiblemente hemos dejado de hacer algunas cosas, Señor, y creyéndonos seguramente más espirituales, hemos querido orar una vez más y orar una vez más y nos hemos olvidado de que tenemos que actuar, Señor. Ayúdanos para ser conscientes hoy de este mensaje, papá, y que podamos poner verdaderamente manos a la obra, Señor. Manos a esta tu obra, Señor. Manos a la obra, Señor, de cambiar nuestras vidas, de transformar nuestras vidas, Señor, para que podamos estar al servicio tuyo, Dios Padre. Que a partir de hoy nuestra vida sea diferente, que a partir de hoy nuestra vida sea distinta, Señor. Que a partir de hoy nuestra vida se transforme y cambie, papá. Que a partir de hoy podamos entender, Señor, que tú también nos llamas para cosas grandes, Señor, del cielo. Que a partir de hoy tú nos permites, Señor, entender que yo debo aceptar tu voluntad. Yo debo confiar en tu voluntad. Yo debo pedir ayuda, Dios mío, porque no soy infalible. En primer lugar a ti, por supuesto. Que yo debo saber a quién le pido ayudas frente a mis problemas y a mis dificultades. Y por supuesto, aceptar esa ayuda, Señor. Que yo debo, Dios mío, Señor, dejarme guiar. Y no puedo, bajo ninguna circunstancia, olvidarme de lo fundamental. Permíteme hoy, Señor, tener con la convicción de poder poner manos a la obra. Manos en tu obra, Señor. Yo te doy las gracias por este momento, Dios Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro buen Jesús de Nazaret. Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Creo que van a colocar un himno. Entonces los invito a que se pongan de pie y